Tengan buenas noches, Dios los bendiga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la alabanza, para el que reina y vive para siempre, el que estuvo muerto, pero vive. Murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero el tercer día resucitó entre los muertos. Y esa resurrección es la evidencia de nuestra fe, en la cual estamos aferrados, que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de nuestro Padre Celestial. En Él creemos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a cada uno, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Que se encuentren bien, primeramente con Dios. Si estamos bien con Dios, estamos bien con el prójimo. Lo demás son añadiduras. Lo demás es ganancia. Es ganancia. Y vamos a meditar acá en 8 versículos sobre la visión de Daniel, del carnero y del macho cabrío. Número 1, Daniel 8, versículo 1 al 8. Vamos a meditar en 8 versículos esta noche de lunes. Y vamos a ir versículo por versículo, para que nos ubiquemos y nos enseñe el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a quien servimos, que es a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y bien, vamos a versículo 1. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Oiga, recuerde que el libro de Daniel no está en un orden cronológico, como podemos notar, ya que en el capítulo 5 es cuando Belsasar muere. ¿Por qué? Por profanar las cosas de Dios, por profanar los instrumentos de oro de Dios. Y murió en el capítulo 5. Después seguimos en el 6, viene el 7 y viene el 8. Y está hablando el 7 y el 8 del reinado de Belsasar. Por eso que debemos de tener cuidado para no confundirlo. Estamos en la visión de Daniel, del carnero y del macho cabrillo. El versículo 1 que acabo de darle lectura, capítulo 8, estamos en el año tercero, oiga, del reinado del rey Belsasar. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál fue? La del capítulo 7. Y le voy a dar lectura solo para recordarlos. La visión del capítulo 7, donde los enseña de las 4 bestias, y que eso ocurrió en el año 553 antes de Cristo. La del capítulo 7, oiga, versículo 1 al 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 3. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre.
5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alza de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y les fue dicho así: levántate, devora mucha carne. 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también estas bestias 4 cabezas, y les fue dado dominio. 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobrasollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esto ya meditamos anteriormente. Que fue en el capítulo 7. Por eso que dice acá en el capítulo 8, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, año 553 antes de Cristo. Y recuerde que allá fue un sueño, según lo que leímos, fue un sueño. Pero acá en esta del capítulo 8 no es un sueño. Oiga, esta visión no es un sueño, sino que Él está presente. Está presente, llevado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y esta ya es en el año 551. Versículo 2. Vi en visión, oiga, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Susa era una de las 4 capitales del reino de los medos persas. Recuerde que los medos persas conquistaron a Babilonia. Fue cuando estaba como regente Belsasar, y de esa borrachera, y por haber profanado los instrumentos, los vasos de oro de Jehová, pues murió. Y entraron con la conquista los medos persas. Y acá los da muchas, específicamente los da ciertas características de estos hechos, de esta visión. Da tanto historia como geografía, ya que los da de Belsasar. Los da lo que es el río Ulai, la ciudad Susa, y que pertenece a la ciudad de Elam, Es impresionante cómo Dios viene obrando. Dios cómo ha venido a través de la historia. Siempre Dios ha estado sobre los gobernantes. Esa es una realidad. Aunque nosotros no alcancemos a percibir, porque hay mucha maldad, tanta destrucción, asesinatos, violaciones, robos, tanta maldad que hay. Y pensamos que Dios está fuera de la ecuación, que Dios no está presente, pero sí. Él está en control, su plan se va cumpliendo. El plan de Dios se va cumpliendo. Se va cumpliendo. Allá el hombre. Solo usted póngase a imaginar cuántas naciones tienen un armamento nuclear pesado. Solo póngase a pensar. Ese armamento nuclear va a llegar en un momento que va a ser lanzado. Va a ser expulsado. Cada país va a atacar a otro país. ¿Con qué? Con armas nucleares. ¿Y quién podía imaginarse a estas alturas, allá hace unos 300 años, digan? ¿Quién iba a pensar que cómo íbamos a estar
en esta época, nosotros, donde la tecnología ha avanzado tanto. Por eso Dios está sobre los gobernantes. Y aunque estemos padeciendo, aunque estemos con aflicciones, sean de un modo, sean de otro, pero Dios está gobernando. Por eso nosotros debemos de aferrarnos a la fe. Daniel tuvo fe, fue firme en la fe en Jehová. Y ahora cuánto más nosotros. Y se cumplió el propósito de Dios en él. Porque él ha dejado este libro, estas profecías. Versículo 3. Recuerde que estamos meditando en la visión de Daniel, la del carnero y del macho cabrillo, en el capítulo 8. Número 1. Vamos a ver 8 versículos nada más. Dios los bendiga a cada uno. Siga adelante, no se desanime. Tenemos que cada día seguir adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de la vida y de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. No los desanimemos. La guerra está fuerte, sí está fuerte. Y vendrán días peores todavía. Falta mucho que ver. Versículo 3. Oiga, una vez haber dado ya la visión, el lugar donde fue llevado, casi si usted pone a pensar, a meditar, tiene relación con Ezequiel, con Pablo, referente a lo que es los ríos. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, oiga bien, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. El más alto creció después. Oiga, cuando él alzó los ojos y vio un carnero, y tenía 2 cuernos, y los cuernos eran altos, y uno de ellos era más alto, y uno de ellos después creció uno de ellos. El simbolismo que usa Daniel del carnero descrito está en el mismo capítulo y está en el versículo 20, para que no andemos perdiendo el tiempo. Está en Daniel 8, versículo 20. Este carnero, oiga bien, en cuanto al carnero que viste, que tenía los 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, la declaración que hace acá, esta descripción que hace en el versículo 3 de este carnero que tenía 2 cuernos altos y uno era más alto, significa o simboliza o tipifica al reino, al imperio de los medos persas. Y se está refiriendo de los 2 cuernos uno va a crecer. Y ese se refiere a Ciro el Grande, el persa. Ese hombre, recuerden que antes estaban en guerra. Los persas, los medos y los persas estaban en guerra. Había conflicto. Pero este Ciro el Grande unificó las 2 naciones y tomó el mando. En el año 539 a.C., él, para conquistar, oiga bien, Babilonia, tuvo que haber unido las 2 naciones. Y fue así que tuvieron éxito. Conquistaron Babilonia. Cayó Belsasar. Conquistaron. Ese cuerno que creció se refiere a Ciro el Grande. La historia confirma que los medos llegaron a ser un poderío de mayor importancia que los persas en el siglo 7 a.C. Fue así que se cumplió la profecía del cuerno que creció más que el otro. La unión de los medos y de los persas en un solo imperio creó un ejército poderoso que conquistó territorios hacia el oeste, hacia el norte,
al sur, en las direcciones de los puntos cardinales. Más adelante vamos a darlo más detallado. Y hay que tener en cuenta que siempre las bestias acá en Daniel siempre tipifican o enseñan o presentan a un imperio, a un imperio. Así como Nabucodonosor tuvo un sueño, Daniel lo interpretó, eso ya lo meditamos, donde en el sueño tuvo esa imagen, que hay imagen de cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de bronce, los pies de hierro y de barro. Y luego en el 7 que tuvo esa otra visión, Daniel, de esas 4 bestias. Ahora, versículo 4. No perdamos de vista a Ciro el Grande. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esto está hablando de los medos persas, que la unión de esas dos naciones se fortaleció. No podían detenerla, no podían destruirla. La unión de los persas y de los medos constituyeron un gran imperio, Al poniente, que es el oeste, conquistaron Asia Menor. Al norte conquistaron Asiria, Babilonia. Al sur conquistaron Egipto. Vea qué poder de los imperios en esa época. Después de haber tenido esa gloria, Nabucodonosor en Babilonia cae por medio de Belsasar por profanar, por beber. La bebida lo llevó al fracaso. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrillo venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. Escuche, aquí hay otra bestia, otro animal. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrillo venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. En el mismo capítulo 8, los da quién es ese, a quién representa ese macho cabrillo. En el versículo 21, escuchen, el macho cabrillo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esto lo va apuntando a Alejandro Magno. Le voy a dar datos generales del papá Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Transformó un reino pequeño y desorganizado en una potencia militar. Creó la famosa falange macedónica y unificó Grecia bajo su control antes de ser asesinado en el año 336 a.C. Él fue clave porque sentó las bases del poder macedonio, unificó a Grecia y de allí Alejandro pudo conquistar tanto. O sea, el papá le dejó el fundamento para que él continuara. Y Alejandro Magno fue un rey de Macedonia que vivió entre el 356 y el 323 a.C. Es conocido
por haber creado uno de los imperios más grandes de la antigüedad, extendiéndose desde Grecia hasta Egipto y a la India. Su legado fue enorme, influyendo en la cultura, en la política, en la difusión del helenismo. Oiga bien, murió a los 32 años y su legado como uno de los mayores estrategas militares de la historia siguen vivos. ¿Quién no habla de Alejandro Magno? Desde niño, se preparó en la milicia. Y aquí está otro personaje, el cual fue tutor de Alejandro Magno, y es Aristóteles. Prácticamente Aristóteles fue un ministro de educación de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque el pueblo, la nación, en la nación había muchas lenguas, y para entenderse tenía que haber una sola lengua. Y ahí es donde Aristóteles apoyó a Alejandro Magno, para esa gente hablaran el mismo idioma y se entendieran. Aristóteles fue un filósofo griego del siglo IV a.C., uno de los pensadores más influyentes de la historia. Fue alumno de Platón y luego mentor de Alejandro Magno. Sus escritos abarcan prácticamente todas las disciplinas: ética, política, lógica, biológica y metafísica, dejando un legado que aún define gran parte del pensamiento occidental. Recuerde que el pensamiento de Alejandro Magno era helenizar. Todo lo que iban conquistando, helenizar. Y lo helénico significa, es ser griego. La cultura, la tradición, la misma idolatría. O sea, tenían que aceptar la cultura, la tradición, la costumbre de los griegos. Esa era la mentalidad de él. Ahora, sobre el macho cabrillo, dice que sin tocar la faz de la tierra. O sea, venía rápido. La expresión sin tocar la faz de la tierra, oiga, se refiere a la velocidad con que Alejandro, como dije, que apunta a quién, a Alejandro Magno, ejecutaba sus campañas militares. Era rápido, era hábil. A su corta edad fue conquistando. El poderío y la fuerza de Alejandro son descritos en la manera en que se enfrenta al carnero, donde él fue conquistando a través de su ejército, que ya lo había preparado con anticipación. Y allí es donde participó Aristóteles, preparando a esa gente para que se entendieran, se comunicaran estrechamente y anduvieran en un mismo sentido, en una misma visión, en un mismo objetivo. Y eso necesitamos en las iglesias, en las congregaciones, que todos los metamos en una visión, que todos los metamos en un objetivo, y es el de la iglesia donde pertenecemos, en la congregación donde pertenece usted o la iglesia, meterse en esa visión que tiene el pastor. Nosotros somos un cuerpo y habemos muchos miembros. La cabeza es Cristo. La iglesia es el cuerpo. Como hay muchos miembros, cada miembro tiene su función. Vean mejor los paganos, entienden mejor las cosas de Dios, aunque no creen en Dios, sin conocer, en este caso, Alejandro Magno, usando a Aristóteles, que fue tutor de él mismo también. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Para conquistar tenemos que estar unidos. Si no hay unión, pues no se puede. No se puede. En los mismos hogares, si usted está dividido con su esposa o su esposo, sus hijos, sus hijas, es un fracaso. Solo conflicto, solo pleito, solo discusiones. Debemos de estar unidos.
Cada quien en su función. Cada quien en su función. Por eso las características de este macho cabrillo que dice lo hiere al carnero, lo quebranta sus dos cuernos, lo derriba en tierra y lo pisotea. Vea, como si esto de pisotear muestra odio, muestra agresividad, muestra ímpetu en esas conquistas. Que el que no se paraba bien era destruido. La muerte era el camino que tenía. Y el cuerno notable, sin duda, se refiere a Alejandro Magno, quien con velocidad meteórica conquistó el mundo conocido en aquellos tiempos, en el año 334 a.C. Alejandro cruzó el estrecho de Dardanelos y en su primera batalla en el oriente derrotó al ejército de los sátrapas en las márgenes del río Gránico. Poco tiempo después venció a Darío III en la batalla de Isos, 333 a.C. Estos son datos históricos. 2 años más tarde, 331 a.C., el gran general macedonio derrotaba de manera aplastante el grueso de las fuerzas medo-persas en la famosa batalla de Gaugamela. Tuvo que derrotar. Los medos persas derrotaron a Babilonia. Y los medos persas fueron derrotados por Alejandro Magno. Alejandro Magno. Versículo 6. Estamos meditando en la visión de Daniel, número 1. Del carnero y del macho cabrillo. Versículo 1 al 8. Allí vamos a meditar. 6, versículo 6. Vino, oiga bien, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Qué odio ha de haber tenido este Alejandro Magno contra los medos persas, ¿verdad? Así es, el odio, el rencor, la venganza, pero eso nosotros como cristianos pues no debe de existir en un cristiano, que haya odio, que haya rencor, que quiera vengarse. Pues no, ya somos hijos de Dios. El 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra. Y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Como las características que mencioné anteriormente. El macho cabrío de un solo, de ese cuerno que tenía en los ojos, que representaba a Alejandro Magno. Y en sí el macho cabrillo al imperio griego. El imperio griego. Así venció, de fácil. Y vamos al último versículo. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, oiga bien, está hablando de quién, de Alejandro Magno, 33 años, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, murió, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Una dice de la tierra. Vean, en plena juventud murió. Es un misterio la muerte de Alejandro Magno, porque hay, según la historia, hay ciertas razones, ciertas historietas, como dicen, pero no están seguros la causa de la muerte de Alejandro Magno. Según, pues, él pensaba que ya había conquistado todo, ya lo tenía todo, no había qué más conquistar. Y se encerró. Unos dicen que lo envenenaron, otros dicen que se murió de alcohólico, se hizo alcohólico. Otros dicen que murió de sida. Hay diferentes historias, pero la verdad es que según la palabra, aquel gran cuerno fue quebrado.
O sea, fue muerto. Y en su lugar se levantaron 4. Estos cuatro generales, oiga bien, después de la muerte de Alejandro, de 33 años, el imperio se fue fragmentando entre ellos, cada uno quedó con una parte. Los 4 grandes generales, Casandro en Macedonia y Grecia, Lisímaco en Tracia y parte de Asia Menor, Seleuco desde Siria hasta Babilonia, Ptolomeo en Egipto. Así se partieron, se dividieron estos 4 generales, después de la muerte de Alejandro Magno. Bien. Por eso nosotros somos privilegiados de haber alcanzado misericordia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esperanza en una vida eterna. Nosotros creemos que después de la muerte física viene la glorificación de estos cuerpos, donde se cumplirán las promesas de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Y vea estos hombres guerreros que tuvieron poder, tuvieron sabiduría, tuvieron riqueza, tuvieron placeres, pero cómo terminó, por ejemplo, Alejandro Magno, después de haber sido un gran guerrero. Todas las causas de muerte que según dicen algunos, pues no fue un buen final. No fue un buen final. De 33 años. ¿A dónde estás hoy? En el infierno. No hay duda. No hay duda. Y así lo enseña Daniel nuevamente sobre los imperios. Los imperios surgen, y así como surgen, así también desaparecen. Así también desaparecen. Vea Egipto, el imperio de Egipto, el imperio de Siria, Babilonia, los medo-persas, y el de Alejandro Magno, Grecia, cómo terminó. Pero nosotros tenemos que afirmarlos. Hasta aquí llegamos a este versículo 8. Después vamos a continuar con este capítulo. Falta todavía. Pero sigamos adelante, siempre animándolos. No desmayen. Siempre confiando en Dios. Confiemos en Dios. Los tiempos son malos. Los días son malos. Porque la humanidad sigue rechazando a Dios. La humanidad está entregada al pecado. Está entregada al pecado. ¿Por qué? Porque la corrupción está en el ser humano. Pero hay solución. La solución es nuestro Señor Jesucristo. Hay que arrepentirse, venir rendido a Cristo. Hay que reconocer que somos pecadores y como pecadores no podemos limpiarlos, purificarlos. Y no hay nada en este mundo que pueda hacer esa obra. Solo es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por usted, por él, por ella, por mí y por todo aquel que se arrepiente y venga rendido a Cristo. Bien, así terminamos estos primeros 8 versículos de esa visión de Daniel, del carnero y del macho cabrillo, número 1. Capítulo 8, del versículo 1 al 8. Dios los bendiga, feliz noche, descanse, porque mañana pues espera labores. Dios nos siga bendiciendo a cada uno. Feliz noche.